Buenas noches, ¿cómo están? Hoy somos poquitos aquí los miércoles y pues estamos contentos de poder seguir con estos miércoles que nos han brindado tanto, ¿no? Porque los miércoles generalmente hay ilusión, la cosa se pone fuerte y quiero empezar esta prédica saludando a algunos por allá que nos están viendo cerca de la playa, ahí en casa de doña Roxana. Una mujer de Dios, alguien que ha amado a Cristo y que ha servido al Señor, es la mamá del ingeniero Gómez. Ingeniero Gómez, te extrañamos mucho, ingeniero Gómez, te extrañamos muchísimo y esperamos que te la estés pasando muy bien con tu familia y queremos empezar esta prédica que la verdad va a abrir nuestros corazones a algo precioso. Aquí también está tu novia que te manda saludos, ingeniero Gómez. Sí, está llorando, le encontramos llorando hoy cuando llegamos, pero le dijimos, no llores, hija, nada más acuérdate. Pero bueno, gracias a Dios que estás ahí con tu familia y gracias a Dios que podemos tener los medios, ¿no? Que nos comunicamos de un lugar al otro, de una punta a otra del mundo. Podemos decir que estamos tan cerca como si estuvieras enfrente de ti la persona. Así que lo que vamos a ver hoy es especial para poder ver algo de lo sobrenatural. ¿Se acuerdan que vamos a retomar el curso de matrimonios? Pero por esta vez especialmente vamos a dar una prédica que se llama El Decreto. ¿Y por qué es tan importante para nosotros el decreto? Nosotros somos una casa profética. ¿Me lo puedes poner lo más bajito, por favor? Nosotros somos una casa profética. Y como casa profética nos movemos en lo sobrenatural, ¿ok? Y sabemos que moviéndonos en lo sobrenatural hemos aprendido a utilizar las herramientas del reino, ¿no? Las armas de nuestra justicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Fíjate, lo que vamos a ver hoy es una batalla de decretos, ¿no? El diablo levanta argumentos en contra del conocimiento de Cristo, te mete en argumentos, ¿no? Que tú ni siquiera te pertenecen, pero ahí están esos argumentos y es donde tú tienes que meterte en una batalla de decretos, porque lo que hace el diablo es decretar la maldad, decretar la inmundicia, decretar las tinieblas, y cuando tú no tienes el conocimiento, te lo crees. Y si tú lo crees, es ahí donde le puedes dar la autoridad al diablo. Ese poder que el diablo perdió en la cruz del Calvario, tú se lo regresas a través de que tú creas lo que él te dice. Por eso es tan importante entender lo que es decretar a favor de las tinieblas y decretar a favor del reino, que es lo que vamos a tratar de explicar hoy un poquitito. Y lo vamos a explicar no desde el punto de vista solamente bíblico, que es lo más maravilloso, sino que lo vamos a explicar desde el punto de vista también un poquito legal, para que entendamos lo que es el decreto, legalmente hablando. Pero vamos a empezar con Salmo 24, 1 al 2, ¿ok? Ahora sí, agarren sus Biblias porque no vamos a proyectar. Salmo, ahí también, allá, Campeche o quien nos esté escuchando, agarren sus Biblias porque vamos a ver palabra, ¿ok? Salmo 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, ¿ok? El mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y sabemos que el Señor es el soberano de soberanos, ¿verdad? Pero también sabemos que el Señor Jesucristo arriesgó, ¿no? Arriesgó todo el reino de los cielos al morir en la cruz, porque si él pecaba, el diablo iba a ganar la batalla, ¿no? Iba a ganar la guerra y él podía tomar el trono del cielo. ¿Lo entendemos? Si el Señor Jesús hubiera pecado en la cruz del Calvario, entonces el diablo hubiera ganado y le hubiera dicho, perdiste toda legalidad y yo me quedo con el trono del cielo. Por eso él dice que quería subir al monte del testimonio, ¿no? Y subiré al monte del testimonio y seré como Dios, decía él.
en Ezequiel y en Isaías, ¿se acuerdan? Pero resulta que por más que trató, por más de que deseó, no lo pudo lograr. Y el Señor adquirió una potestad maravillosa en la cruz del Calvario. Ahorita lo vamos a analizar, pero Él recuperó toda esa autoridad perdida. Porque cuando fue la caída, al hombre le fue dada la autoridad. Cuando cae el hombre, esa autoridad para sojuzgar la tierra, señorear, para que fuera virrey sobre todas las cosas, la tomó el diablo. Y por eso era necesario que el Señor viniera a morir, no solamente para salvarnos, sino para retomar la autoridad, oh Señor, sobre la tierra, sobre el universo, sobre toda la creación. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Te honramos, te alabamos, nos inclinamos delante de ti, porque fue un propósito tremendo el que Él tuvo, ¿no? El guardar no solamente la tierra, sino guardar el cielo. Wow, amén. Ojalá lo entendamos todos, porque fue tremendo el trabajo que el Señor hizo en la cruz. Fue quedarse callado, no pecar, no abrir la boca. No fue solamente por amor a nosotros, sino por amor a toda la creación del Padre. Es increíble. La caída produjo un caos en la tierra y en el universo. Sin embargo, Jesús, y escuchen bien porque esto yo tardé mucho en entenderlo. Al principio vemos, Jesús murió en la cruz y nos salvó. Y nosotros no entendemos la profundidad, y creo que todavía no lo estamos entendiendo en su totalidad, de lo que Dios hizo en la cruz, ¿ok? La caída produjo un caos en la tierra y en el universo. Sin embargo, Jesús recuperó todo y volvió a traer el orden sobre cada cosa creada. El orden. El orden. Tenemos una prédica que se llama Ordena tu casa porque morirás. Que Dios le dijo a Ezequiel, ¿no? A Ezequías, perdón. Tú tienes que vivir en orden, porque Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden, ¿ok? Así que es importante que la iglesia comprenda el nivel de autoridad que le ha otorgado para la guerra espiritual estratégica un Dios que ya es victorioso. Amén. De nuevo. Así que es importante que la iglesia comprenda el nivel de autoridad que le ha otorgado para la guerra espiritual estratégica un Dios que ya es victorioso. Amén. Puesto que Él dijo antes de morir, consumado es. Amén. Todo se acabó, todo está pagado. Está hecho todo, hermano, todo está hecho. Lo que significa que todo ya ha sido terminado y ganado. Sí. Amén. Por eso es victorioso, por eso es el rey vencedor. Porque no importa lo que el diablo le propuso, no importa lo que el diablo lo torturó, como el diablo lo maltrató, Él venció a la muerte con la muerte, ¿ok? Esta victoria nos conduce a entender la legalidad en la que nos estaremos moviendo en contra de las tinieblas. Y cuidado, aquí hay algo muy importante. Yo sé que pertenecemos todos a iglesias que no nos enseñaron la guerra espiritual. Yo no le llamaría tanto guerra espiritual, yo le llamaría batalla espiritual, porque la guerra ya ha sido ganada. La guerra la ganó el Señor, pero aquí hay batallas, ¿no? Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿cierto? Entonces hay una guerra, hay una batalla, hay una lucha. Y esa batalla es la que tú y yo tenemos que ganar cada día, porque si no, lo que hace el diablo es que levanta fortalezas en contra del conocimiento de Cristo. Y tú tienes que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, la guerra espiritual o la batalla espiritual no es solamente reprender al diablo y echarlo fuera, sino es pensar correctamente.
Si yo empiezo a pensar correctamente, cuando venga el enemigo a decirme algo, yo lo voy a entender. Y yo voy a decir, te vas de aquí, Satanás. No tienes parte ni suerte, no te permito que toques mi vida. O sueltas a esta persona, o haces esto o aquello, ¿no? Ahora, esto depende mucho de lo que nosotros pensemos, o vivamos, o creamos. El otro día vino una persona a ser libre a esta casa, y yo le dije, mira, si tú no mantienes esta liberación, yo tengo autoridad para echar fuera al demonio. Pero si tú no te metes en la iglesia y tú no empiezas a honrar al Señor y no empiezas a obedecer a Cristo y no empiezas a hacer esto, tú no vas a mantener esto. Y el enemigo va a volver a venir y con 7 más fuertes. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos cómo nos estamos moviendo en esta tierra. ¿A favor de quién? ¿A favor de quién estamos decretando las cosas? ¿Qué estamos decretando? ¿Estamos decretando los principios del reino de las tinieblas? ¿O estamos decretando el principio del reino? Los principios del reino. Fíjense. Mateo 4:4. Fíjate. El diablo le había dicho al Señor que él le dijera a esas piedras que se convirtieran en pan, ¿no? Y entonces el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el Señor estableció un decreto contrario a lo que el diablo le había dicho para él poder establecer el reino de los cielos sobre la situación. Porque el Señor había ayunado 40 años y tenía hambre. Y el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y aquí hay una cosa muy importante. Fíjate, el diablo lo que hizo fue utilizar la palabra, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, pues tienes poder, ¿no? No tiene nada de malo, Jesús, que le digas a esas piedras que se conviertan en pan. Sin embargo, si él le hubiera obedecido a una sugerencia de Satanás, entonces hubiera pecado. Aunque hubiera sido algo muy lógico, pero él hubiera pecado. Por eso nosotros tenemos que entender qué es el decreto, ¿no? ¿Qué es la fe en tu corazón, por medio de la cual tú vas a establecer el reino de los cielos, ¿no? Estábamos hablando de la batalla, ahorita te voy a decir, estábamos hablando de la guerra espiritual estratégica, ¿verdad? Porque el Señor quiere que tengamos una guerra espiritual estratégica, batallas espirituales estratégicas. Vamos a ver lo que quiere decir estrategia. Arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, especialmente las de guerra. Cuando a mí viene la gente y me dice, pastora, yo quiero que tú me liberes. Sí, pero tengo que ver qué onda. Yo tengo que ver qué estrategia utilizar, si el Señor realmente me está guiando, si no me está guiando. O sea, no te vas a aventar ahí como alborras. Sí, ven, yo te libero. No, pues si el que libera es el Espíritu Santo, ¿no? Y si el Señor quiere usarnos en algún momento, tendrá que darnos estrategias, armas, ¿no? De la milicia para que nosotros podamos hacer liberaciones, sanidades interiores, como lo queramos llamar, pero finalmente tenemos que ser libres de toda opresión del enemigo, ¿cierto? En la segunda definición dice, serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. La batalla espiritual o la guerra, es que todo el mundo le dice guerra espiritual, no vamos a decirle guerra espiritual. La guerra espiritual es algo que tú no vas a emprender sin una estrategia. Tú tienes que tener estrategias, ¿ok? Tú tienes que saber qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, ¿ok? El diablo y las potestades ya han sido derrotadas.
Así que tendremos éxito para la batalla espiritual estratégica cuando lo comprendamos, La gente viene y dice, y me atacó el diablo, me dio miedo, pastor. ¿Y por qué te dio miedo si es un perro muerto? Si el diablo está vencido. El diablo no tiene ningún poder sobre tu vida más que el que tú le des. ¿Por qué te da miedo? Lo que pasa es que él quiere infundir temor para que tú no te levantes como creyente a reprenderlo a él y a echarlo a lugares secos a donde pertenece. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a decretar la palabra de Dios. Porque si tú no decretas la palabra de Dios, lo que se va a mover van a ser las tinieblas. El diablo se las va a rebuscar para que lo que se decrete sean las tinieblas. ¿Me comprendes a lo que me refiero? Cuando lo comprendamos como iglesia y tomemos responsabilidad en nuestra función profética. Ahorita te voy a explicar esto. Para levantar los decretos del cielo. Te voy a explicar por qué. Porque ¿qué hace el profeta? El profeta del Antiguo Testamento escribió los libros, daba profecías de que va a pasar esto y esto y esto, en su mayor aspecto. Pero nosotros, en el Nuevo Testamento, los profetas más que nada son para exhortación, consolación y edificación de la iglesia. Eso es lo que dice el libro de Corintios, ¿no? ¿Y cómo nosotros consolamos, edificamos y exhortamos a la iglesia? Con el establecimiento de la palabra. Amén. Por eso, el decretar está está íntimamente relacionado con el establecer la palabra sobre una persona o sobre una situación. ¿Lo comprendemos esto? Por eso te dicen, oye, tú estás mal, estás en una doctrina equivocada, es mentira que se puede decretar la palabra. No, el que estás mal eres tú. Porque yo ahorita, con más razón, después de que Cristo murió y ganó la victoria, yo tengo autoridad para decretar la victoria de Cristo en cada situación donde yo tenga fe para hacerlo. ¿No es cierto? Veamos los principios legales del reino de Dios. Dios moverá su justicia cuando su pueblo haga uso de los principios de legalidad del reino. ¿Están entendiendo? El reino de los cielos siempre se mueve por legalidades. O tiene legalidad Dios o tiene legalidad el enemigo. Aquí no hay de otra. Entonces, fíjate lo que dice Isaías 52, 10 al 12. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Aquí hay un decreto, hermano. A ver, aquí hay una declaración de fe, ¿no? ¿O no? ¿O esto está puesto para que lo crea quién? Yo. Fíjate qué padre que Jehová al desnudar su brazo, el Señor está operando con su brazo y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Señor, aquí donde yo estoy, opera, Señor, porque yo quiero ver la salvación del Señor. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Fíjate qué increíble, ¿no? Porque después de una declaración de fe tan impresionante como la que tenemos aquí, habla el Señor de que tú no toques cosa inmunda. ¿Por qué? Porque el Señor te está hablando de que tú vas a poder ser victorioso cuando tú no peques. No peques, mi hermano, no peques. Ay, pastora, pero ¿cómo le voy a hacer para no pecar? Bueno, si no puedes, si pecas, te arrepientes rápido y dices, Señor, perdóname, ya me equivoqué, esto estuvo mal y yo no quiero volverlo a hacer. Pero el Señor nos pide que no toquemos cosa inmunda. Y si el Señor lo ordena es porque nosotros podemos hacerlo. Salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, los sacerdotes, ¿no? Los reyes y sacerdotes,
Purifiquémonos los que estamos llevando la palabra del Señor, los que estamos viendo la gloria de Dios, los que estamos levantándonos a que la gente se convierta, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. El que va a salir huyendo es el diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y ¿sabes qué es huir? Correrá despavorido, ¿no? Porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Amén, hermano, amén. El Señor va delante de mí como poderoso gigante. El Señor desenvaina su espada delante de mí, me abre el camino, allá la calzada. El Señor no permite que nadie me toque. El Señor me protege, es mi castillo, mi pronto auxilio en las tribulaciones, mi torre fuerte, mi ayudador, mi benefactor. El Señor es mi Dios poderoso. Y tú tienes que pensar en eso siempre. Yo voy caminando por la calle y veo cómo los ángeles van allanando mi camino. Nadie podrá tocarme. Pero tú tienes que tener una limpia conciencia por medio de la cual tú puedas decretar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser decretada en tu vida. Señor, tú guardarás mi entrada y mi salida. De norte a sur, este y oeste seré protegida, protegido. Señor, tú me levantarás como un ministro del Evangelio para poder honrar tu nombre y ministrar la palabra de Dios a quien sea. Amén. Esos son los decretos a los que nos referimos, decretos que están en la palabra, decretos que Dios ha puesto en la palabra para que nosotros entendamos lo que se nos ha concedido. Cada parte de la palabra es un decreto. Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y qué padre. Qué padre que el Señor ha puesto sus decretos en mi mente y en mi corazón los ha escrito, porque entonces yo puedo esbozarlos en cualquier momento. Yo me acuerdo un día que yo era muy chiquita en el Señor, tenía como 4 meses en Cristo, y iba mi cochecito y yo todavía no conocía bien México, y me perdía, ahora lo sé, a 20 cuadras de mi casa. Pero detrás de Polanco había unas calles muy feas y yo me perdí y estaba apanicada. Eran las 11 de la noche y no había Waze, nuestro amigo el Waze no estaba y yo estaba aterrada y de repente yo ni siquiera lo había estudiado, yo no sé cómo surgió eso. Y estaba manejando y empecé, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y cuando yo acabé de recitar el Salmo 23, dije, ¿qué fue esto? Yo ni siquiera lo había estudiado, lo había leído. A lo mejor 1 o 2 veces, pero yo no me lo había memorizado, pero el Señor sacó esos decretos de mi corazón, ese decretar esa palabra de que Él me iba a cuidar, de que no me preocupara, de que Él estaba conmigo, de que Él me iba a cuidar en todo momento, y al poquito tiempo encontré la salida y llegué a mi casa, pero nunca me olvidé de cómo el Señor me hizo decretar ese salmo. Porque la gente dice, ay, tú no puedes decretar. Mira, perdóname, no seas sonso. Ay, fíjate con gusto. Si tú conoces la palabra, decrétala, establécela, declárala, activa la palabra con tu fe. Porque eso es decretar la palabra de Dios. Y eso es lo que va a hacer que tú te sientas lleno del Espíritu Santo. Porque tú vas a tener victoria, gloria tras gloria, victoria tras victoria y poder tras poder. Amén, hermanos, amén. Qué padre. La segunda, la batalla espiritual que enfrentamos contra Satanás es una batalla de decretos.
El diablo te dice: estás perdida, no vas a llegar, ahorita pueden agarrarte, te pueden robar, te pueden violar, no, es lo que me decían, pero el Señor me decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces tú tienes que aprender a agarrar la palabra de Dios y a decir: Señor, tú me has prometido, tú me has dicho, tú has declarado la palabra sobre tu hija Diana, sobre tu hijo Ángel, sobre tus hijos que están allá, y yo lo creo, Señor, yo creo lo que tú me has dicho. Por medio de la cual tomamos posesión de lo que nos corresponde. Ya ha sido dado, ya es tu herencia, ya es mi herencia. Todo lo que está aquí es mi herencia. La bendita palabra de Dios tiene más de 7,000 promesas para mí. Yo tengo que tomarlas, tengo que decretarlas, tengo que creerlas, tengo que declararlas. Génesis 35, 18. Fíjate qué versículo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Esto fue cuando Raquel dio a luz a Benjamín y murió. Después de que dio a luz a Benjamín, murió. Pero ella le dijo Benoni, y Benoni significa hijo de mi tristeza. Muy bien, ¿se acuerdan? Hijo de mi tristeza. Pero Jacob dijo: no, Benjamín, hijo de mi mano derecha. Fíjate qué padre. Y cómo esta Raquel en ese momento decretó con respecto a Satanás, ¿no? Le dio tristeza y dolor, que él sabía que se estaba muriendo, y dijo: este es el hijo de mi tristeza. Pero Jacob agarró y revirtió, Israel revirtió esa maldición y dijo: no, yo decreto que es el hijo de mi mano derecha. ¿Ok? Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, porque tú vas a estar en la calle oyendo cosas, con tu familia, con quien sea, tú vas a estar oyendo un montón de cosas, pero tú tienes que revertir el mal. ¿Sí me están entendiendo, niños? Vamos a ver lo que es un decreto. Es una declaración oficial con instrucciones y ordenanzas emitidas por un rey o gobernante máximo, usualmente en forma escrita: ordenanzas, estatutos, precepto real, ley, regla o norma rectora o precepto. ¿Ok? Entonces ahí no solamente vemos los decretos del reino, sino que vemos los decretos de la ley humana. Hay leyes que no se pueden revocar, son irrevocables, y lo vamos a ver ahorita. En el Antiguo Testamento se traduce como estatuto, ley, ordenanza. El edicto era hablado y el decreto escrito, visible para todos, ¿ok? Y visible para todos. Tenemos la Biblia. Amén. Esto es un decreto visible para todos, ¿o no? ¿Tú no crees que Dios decretó esto? Sí. Hermano, no nos hemos dado cuenta de lo que tenemos. Porque este decreto es irrevocable. Pero como el Señor nos dio autoridad a nosotros, si nosotros le queremos al diablo, el decreto se revoca. Porque el diablo puede establecer su decreto. Y ahorita vamos a ver que un decreto se puede revocar si se establece un nuevo decreto. Por eso es importante que si tú ves un decreto que ha establecido el enemigo, como por ejemplo, todos tenemos que morir de alguna enfermedad. ¡Ay! Lo cancelamos, pastor. Y yo cuando digo: ay, yo lo cancelo, ay, qué exagerada eres, qué legalista, es que es la realidad de la vida. Ay, no, yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Yo moriré en buena vejez, como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae ni su fruto se seca, porque yo tengo los decretos del reino, que el justo florecerá como la palmera, que reverdecerá hasta el final de sus días. Y claro que tenemos que partir a la vida eterna. Pero ¿qué tal si partimos con una muerte gloriosa? Amén. Y una muerte que honre
el corazón del Señor y todo el trabajo que el Señor hizo en la cruz, porque más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Qué padre, ¿no? Entender los secretos del diablo y entender los secretos de Dios. En el caso del Antiguo Testamento, un decreto no podía ser revocado. La única forma es que fuera creado un nuevo decreto. Vamos a ver lo que dice Esther 8:8. Búsquenlo. Escribid pues, porque resulta que Amán había hecho que Asuero, sin darse cuenta, firmara un decreto en contra de todos los judíos, que tenían que matar a todos los judíos. Entonces Esther va y se arriesga y va con Asuero y le dice: mire, este malvado Amán hizo el decreto y tal día se van a levantar todos contra los judíos. Bueno, la cosa buena es que Amán se ahorcó con la horca que había preparado para Mardoqueo. Finalmente Dios defiende al pueblo de Israel. Asuero acepta que Esther se presente delante de él, ¿no? Y le dice: Esther, ¿qué quieres? Hasta la mitad del reino te daré. Y le dice: no, yo quiero que, mira, vengas a cenar conmigo. Y dice: es que se levantó un decreto en contra de los judíos. Dice: ¿pero quién lo ha hecho? Ah, pues este malvado Amán. Bueno, al final este Amán termina derrotado, pero el decreto seguía ahí. Y el día tal y tal y tal se iban a levantar todos en contra de los judíos. Entonces viene Esther y le dice: te suplico que tú destruyas ese decreto. Le dice: es que no lo puedo revocar, ya está firmado con el anillo del rey, pero tú puedes establecer otro decreto. Amén. Y puedes establecer que el pueblo de judíos, yo decreto, dice Asuero, que el pueblo de judíos se pueda levantar y se pueda defender en contra de sus enemigos. ¡Ah! Hermano, escucha esto. Entonces, el diablo, a raíz de la caída, ha preparado muchos decretos para que tú y yo pensemos que tenemos que vivir en una derrota. Pero el Señor dice: no, mira, ahora yo voy a hacer otro decreto con respecto a ti, que tú puedas levantarte en una batalla espiritual y puedas pelear en contra del diablo y destruir sus maquinaciones, porque no ignoramos sus maquinaciones. Pero mira, no seamos como los cristianos que son pasivos y dicen: ay, es que yo no voy a ir en contra del diablo porque yo no me meto con el diablo. Mira, mi hermano, si tú no te metes con el diablo te va a hacer pomada. Como viví yo 24 años de mi vida cristiana, sin saber que tenía que hacer guerra espiritual, sin saber que le tenía que quitar mi voluntad, que quitarle posesiones que había tomado y que tenía que pelear en contra de él, entonces me hacía pomada. Hasta que un día, gracias a Dios, alguien me avispó. Ay, dije: no me digas. Entonces hay que echar fuera demonios en cualquier momento. Hay que cancelar la operación de demonios en cualquier momento. Hay que amordazar, atar, enmudecer a los espíritus inmundos en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces ahí es donde aprendí yo a hacer esa guerra, esa batalla espiritual en contra del diablo, que igual, aunque está vencido, es un necio. Y lo que quiere es robarme a mí toda esa autoridad que el Señor me ha dado para poder oprimirme. Pero ¿sabes? Se le acaba el 20, porque yo me levanto en autoridad y yo reprendo toda obra de las tinieblas en mi vida, cancelo toda operación satánica en mi vida, y tú, diablo, no tienes parte ni suerte con mi vida, y sueltas mi casa, sueltas a mi hijo, sueltas mi iglesia, sueltas mi descendencia y sueltas la descendencia de mi iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. La cereza del pastel. Esa es la cereza del pastel. El nombre poderoso de Jesús. Entonces, fíjate lo que le dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Hace mucho calor. Ya empezó el calor aquí, ¿verdad, chicos? Esto fue lo que hizo Jesús
despojando a las potestades y formando un nuevo decreto a nuestro favor, sellado por la sangre de Cristo. Por eso él dijo, esta es la sangre, esta es mi sangre del nuevo pacto, dijo, que es entregada por ustedes. Es el cuerpo del nuevo pacto entregado por ustedes, ¿no? Por eso tomamos la cena del Señor. Hace mucho que no tomamos la cena del Señor. Hay que recordar lo que el Señor hizo. Es la sangre del nuevo pacto. A través de esa sangre Él despojó a los principados. Ahorita lo vamos a ver. A través de esa muerte victoriosa, Él le quitó esa autoridad a Satanás. Pero mira, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios que nosotros no lo entendemos. Y te lo dicen y te lo dicen y lo escuchas y no lo absorbes, no lo digieres. Entonces no entiendes cómo operar en esa batalla o en esa guerra espiritual, sino que dejas que el diablo te apalee, que te haga pomada y tú dices, pues es normal, así vivimos. ¿Tú sabes cuántos cristianos yo escucho que están enfermos? Bueno, algo querrá Dios, me querrá enseñar algo. No, mi hermano, Dios no trae enfermedad. Dios no necesita una enfermedad para enseñarte algo. Dios tiene el poder del Espíritu Santo obrando en tu corazón para enseñarte algo. ¿Por qué utilizaría una enfermedad? ¿Por qué utilizaría una idea del diablo para enseñarte algo? No, Él tiene mejores ideas. Acuérdate que el amor es el vínculo perfecto. Y el Señor a través del amor es como te enseña las cosas, no a través de enfermedades. Por favor, cambien esa manera de pensar, porque están acusando a Dios las personas. O sea, ¿cómo? Dios te enferma y Él es el sanador. No, mi hermano. Cuando Él dice que Él sanará la llaga que Él causó, porque también lo dice en la palabra, es que Él permitió que Satanás viviera. Y permitió que nos tentara porque necesitaba gente que eligiera, que fuera libre. Entonces permitió a Satanás porque Él es el soberano de soberanos, finalmente. Pero también te da la oportunidad de elegir la bendición. Te pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Tú y tu descendencia, hasta 1000 generaciones, ¿cierto? Entonces no es que Dios, ¿y por qué puso a Satanás? Debe tener algún grado de maldad Dios que puso a Satanás en la tierra. No, mi hermano, no es maldad, es inteligencia. Porque así como el Señor es libre, tú eres libre. Amén. Y si tú fueras un robotito, pues al Señor no le gustaría. Y si mi hijo fuera un robotito que a todo me dijera que sí, que sí, que sí, yo lo alucinaría. Yo necesito que Él elija, que sea inteligente, que tenga radicalidad en las cosas que escoja. Amén. El cual viene a ser el mismo que Dios nos dio antes de la caída, ¿no? ¿Ok? El poder y la autoridad que Dios nos ha dado, ¿ok? Ahora el Señor recuperó ese poder y nos lo ha dado a nosotros. Romanos 8:2. Este versículo le viene al pelo ahorita. Porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjate qué padre versículo, lo hemos leído N veces. Pero aquí nosotros los cristianos a veces no entendemos la legalidad del reino. Hay una ley de vida que te ha librado del pecado y de la muerte. Si tú sigues viviendo en el pecado y en la muerte es porque eres un necio. Y que yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Declaro que eres muy entendido. ¿Ok? Y que Diana también es entendida. Pero lo más importante es aprender a cambiar la mente. Aprender a cambiar el corazón. Para que tú y yo podamos elegir directamente lo bueno y no lo malo, ¿no? Porque la ley de vida en Cristo, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Yo no tengo por qué vivir en la ley del pecado y la muerte. Si yo vivo ahí, es porque estoy siendo necia. Pero yo no voy a ser necia. Colosenses 13:15. 13 al 15. 2, 13 al 15. Qué padre, me encanta hablar de este tema porque este tema puede sacar a la gente realmente de cavernas de oscuridad.
Yo les recomiendo que vuelvan a oír esta prédica, porque como tiene conceptos fuertes, hay cosas que se nos pueden escapar. Pero es importante que entendamos la legalidad del reino para poder operar en ella. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Escuchen, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Todos son términos legales. Para que veas que el reino es un reino donde hay leyes. Por eso el Señor es el Jehová de los ejércitos, ¿no? Porque hay leyes en el reino. Anulando el acta de los decretos que había un acta gigante, Erika, sí, desde el cielo, en contra de nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Un montón de pecados, un montón de acusaciones del enemigo en contra de nosotros. Pero el Señor lo anuló, dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una cuestión legal. Amén. Él murió y pagó. Y yo no tengo por qué volver a pagar. Pero no estoy hablando del infierno. Estoy hablando de todo. Amén. Si tú eres desordenada, Él murió por ese desorden. Y tú no tienes por qué volver a pagar por eso. Tú tienes la oportunidad de decir, Señor, hazme ordenada. Porque tú en la cruz moriste por ese desorden. Si tú eres mentiroso, tú no tienes por qué ser mentiroso. Él murió por esa mentira. Y tú puedes decir, Señor, quita la mentira de mi vida, porque yo no quiero volver a mentir, porque yo quiero ser veraz. Y así con todo, chicos, porque Él ya pagó, quitó de en medio esa acta. Si nosotros entendiéramos esto, nosotros viviríamos felices de muchos aspectos. Yo soy feliz, pero no sé ustedes cómo van, chicos. Ahí vamos. Y despojando, no solamente clavó el acta de los decretos en la cruz, sino en el mismo momento le quitó la autoridad a Satanás. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Nos despojó de toda la autoridad. Despojar. Vamos a ver qué quiere decir despojar. Privar a una persona de lo que tiene, generalmente con violencia o jurídicamente. Wow. Amén. ¡Qué impresión! O sea, no solamente los despojó, sino que jurídicamente está estipulada su victoria. Amén. ¡Híjole! En todo el universo. Pobre del diablo, porque ya le fue como en feria, porque su juicio ya fue hecho en la cruz. El diablo no va a estar en el juicio. Su juicio ya fue consumado en la cruz, ¿ok? ¿Sí sabían eso, no? Jurídico, del derecho o de las leyes o relacionado con ellos. Jesús fue el único que pudo como hombre pagar y ser nuestro sustituto. ¡Qué maravilla! Es un pago perfecto. Es un pago absoluto. Pobre de aquel que no tiene la seguridad de su salvación, porque no entiende la sangre del Cordero. Porque la sangre del Cordero es lo que nos regaló la vida eterna. Por eso no podemos hacer nada para tener la vida eterna. No podemos agregarle nada a la salvación. Podemos vivir para Él y disfrutar la vida cristiana, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. El pago jurídicamente está hecho. Amén. Segunda de Corintios 5:21.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el otro término jurídico. Justicia. La justicia de Dios fue hecha a través de Jesucristo en nosotros. Nosotros no tenemos nada que pagar. Nada. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto yo era débil en la carne y no podía pagar, Dios, tomando forma de carne, de hombre, pagó en la carne para regalarme a mí la justicia de Dios. Lean Romanos 8. Romanos es un libro doctrinal precioso, léanlo, porque ahí está toda la doctrina concentrada y condensada. Y es precioso entender que la justicia ya ha sido hecha, por eso nosotros podemos decretar, porque esa justicia está respaldada por esos decretos divinos. Y si tú decretas los decretos divinos, ya la hiciste. ¿Por qué? Porque para que tú decretes algo, es que para que tú establezcas un decreto, se diría más, con mayor inteligencia, ¿no? Yo voy a establecer un decreto, porque el decreto ya está hecho. Pero yo lo único que hago es hablarlo. Hablo el decreto de Dios, yo establezco la ley, establezco la palabra profética, declaro la palabra profética sobre tu vida, y si tú la crees, está padrísimo. Porque mira, es lo mismo, la palabra profética aquí está establecida. Pero ¿quién la cree? Si yo la creo, entonces se hace fiel para mí. Si yo no la creo, entonces no me sirve de nada. Para todas las personas que no conocen a Cristo, aquí está la palabra profética, pero a ellos no les va a funcionar. Para todas las personas que no conocen a Cristo, Cristo murió por ellos en la cruz y los salvó, pero si no creen, no puede funcionar. Porque el botón que tenemos que apretar es el botón de la fe, ¿no? Entonces es lo mismo. La gente que te dice, no puedes decretar. ¿Cómo no, mi hermano? Yo lo creo y lo decreto, lo establezco y establezco esos decretos sobre mi vida y sobre la vida de las personas que me rodean. Entonces, finalmente comprendemos que este pago le dio a Jesús la legalidad de tener un nombre sobre todo nombre. El precioso nombre de Jesús, ¿verdad? Filipenses 2, 9 y 10. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, todas son cuestiones legales, Murió, pagó, ganó legalmente la salvación, entonces legalmente se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, cuando tú usas el nombre de Jesús, no es de que, es que a Dios le gustó el nombre de Jesús y es un nombre que tiene poder. No, mi hermano, jurídicamente hablando, es un nombre sobre todo nombre. Según la jurisdicción del cielo, que es la jurisdicción máxima, ¿no? Según el poder judicial del cielo. ¿Estamos entendiendo? Porque hay un poder ejecutivo, un poder judicial, ¿no? El poder judicial es el Padre y el poder ejecutivo es el Señor Jesús, ¿no? Él ejecutó la situación. Pero según el poder judicial, no hay un nombre más alto que el nombre de Jesús, porque se lo ganó por autoridad jurídica. Lástima que no está el profeta aquí para que me diga qué onda, ¿no? Porque él sí le entiende bien como es abogado. Pero es que tenemos que entender qué valor tiene ese nombre, qué poder tiene ese nombre. A lo mejor dices, es que yo uso el nombre de Jesús, pastora, y no lo entiendo bien. No, tú no sabes lo que estás usando. Tú no sabes lo que estás hablando cuando hablas el nombre de Jesús. Es un nombre que legalmente tiene un poder universal y no hay uno mayor. Amén. O sea que entonces todo tiene que doblar rodillas delante de Jesús. A fuerzas, les guste o
rodillas enfrente del nombre de Jesús. Amén. Fíjate qué padre lo que tenemos los cristianos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Sí, dice, no lo puse aquí, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjate qué impresión esta declaración, porque Jesús es Dios. ¿Por qué se le tenía que dar una potestad si Él es Dios? Porque Él recuperó a través de ese. Por eso el Padre le dijo Él al Padre: si hay otra forma, podrías buscar otra forma, pasa de mí esta copa. El Padre le dijo: no. ¿Puede haber otra forma? Sí, pero no tendrías toda potestad como te va a ser dada a través de tu sacrificio. Porque a través de ese sacrificio tú vas a recuperar toda la legalidad que el hombre perdió y tú vas a establecer el reino universal de Cristo y el reino universal de los cielos, ¿me entiendes? Porque ahí estaba lo que quería el diablo. El diablo quería tomar, sentarse en el trono de Dios y que lo adoráramos todos. ¡Ay, qué cosa más espantosa! Y eso es lo que muchos satanistas no entienden. Hay mucha gente que está haciendo brujería, hay gente que está yéndose a leer las cartas, a hacer la limpia, andar con esoterismo, no entendiendo que lo que están haciendo es estableciendo decretos satánicos sobre sus vidas. Y que el diablo se las va a cobrar, tarde o temprano. Mi hermano, mi hermana, si tú, o mi amigo, mi amiga, si tú has hecho esto, yo te pido por favor que te arrepientas y que tú puedas ir a los pies de Cristo para que el Señor con su sangre bendita pueda sanarte y lavarte y pueda adoptarte para el reino de los cielos, porque te has estado moviendo en el reino de las tinieblas, ¿no? Y tú a lo mejor lo veías como algo inofensivo, como algo que no pasa nada. Bueno, me fui a leer las cartas. Bueno, un día me pasaron el huevo, pastora. No, ¿has andado en brujería? No, pastora, yo no. Y abre su celular y ahí lleno de brujería en su celular, ¿no? No me digas, ni siquiera saben lo que es la brujería. Ni siquiera entienden lo que es la brujería. Pero la brujería es el decreto del establecimiento del reino de las tinieblas sobre la humanidad, ¿no? Esa misma autoridad es la que ha otorgado a su iglesia. Amén. Amén. La ganó no solo para el cielo, sino para la tierra. Amén. Juan 20, 21. Búsquenlo porque quiero que lo vean. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. ¿Ya lo encontraron? Entonces Jesús les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre a mí, así también yo os envío. Imagínense qué padre. Como me envió el Padre a mí, así yo os envío. Entonces hay gente hay iglesias que te dicen: no, bueno, sí, somos cristianos, pero no, el poder lo tenía el Señor, el poder pues lo tenían los apóstoles. Nosotros nosotros tenemos poder en el Espíritu Santo, nosotros podemos sanar. Bueno, no nosotros vamos a sanar enfermos, sino que vamos a imponer las manos sobre los enfermos y sanarán. Nosotros tenemos autoridad para echar fuera demonios. Nosotros algún día podremos levantar a algún muerto, si Dios nos concede esa bendición, ¿verdad? De ver que algún muerto resucite, porque dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, si comieren cosa mortífera no les hará daño, y sanarán a los enfermos, ¿no? Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán y resucitarán muertos, ¿no? Entonces Él también envió a los 70 a resucitar muertos, a sanar enfermos. Nosotros estamos
con una información muy gruesa en la cabeza de todo, un bombardeo en la cabeza que no nos deja creer que esto es veraz todavía. Ellos estaban fresquitos, ¿no? Tenían a Jesús ahí que había levantado a Lázaro, alimentado a los 5,000, a los 20,000, a los que fueran, porque eran más de 5,000, eran 5,000 hombres, pero traerían a las viejas otros 5,000, y los chispayates son unos 10,000, ¿no? Serían como 20,000, ¿no? Se contaban solo los hombres, las mujeres y los niños, ¿no? En algunos casos sí contaban mujeres y niños, pero en este caso no lo hicieron. Entonces, nosotros tenemos que entender que ellos estaban muy frescos, de ver todos esos milagros impresionantes, ¿no? Y ahora se ha desgastado la iglesia. Y la iglesia piensa que tenemos que ser creyentes fríos, que no podemos ver nada. Hermano, yo veo milagros a cada rato en mi casa. Es increíble los milagros que yo veo en mi casa. Hasta se me olvidan de tantos que veo. Entonces tú tienes que aprender a vivir con esa gloria en tu vida, ¿ok? Así como el Padre lo envió a Él, Él nos envía a nosotros. Mateo 16, 17 al 19. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Imagínate, te está hablando del decreto, ¿no? ¿Cómo andas? Creyendo y decretando, estableciendo la palabra, estableciendo la verdad. ¿Cómo desatas a alguien de una ligadura de impiedad? Creyendo que esa persona puede ser desatada y estableciendo la ruptura, ¿no? Y cómo atamos y amordazamos espíritus inmundos, ¿no? ¿Cómo los atamos? A través de la palabra, del decreto. Yo ato y amordazo todo espíritu inmundo que quiera molestarme. A veces estás en un lugar y no es tu territorio y no puedes echar fuera a los demonios, porque no es tu territorio, ¿no? Y te metes en una ilegalidad, pero los puedes atar y amordazar para que se callen, y para que mientras tú estés, no puedan operar. Amén. Por eso todo lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataremos en la tierra será desatado en los cielos. Desatamos la palabra de Dios, ¿no? Desatamos la palabra. ¿Por qué desatamos? Tú dices, oye, pastora, ¿cómo me dices eso? ¿Cómo desatamos la palabra de Dios? La palabra de Dios es libre. No es libre. Porque si la gente no la cree, está atada. Si yo creo en la palabra, pues yo desato la bendición. Amén. Pero si yo no la creo, el Señor no puede operar. Está atada la palabra de Dios, ¿no? ¿O no? Sí. Por lo menos para la persona que no crea. Sí. ¿Ok? Fíjense. Es por eso que debemos decir con convicción: hoy decretamos. Amén. Amén. Esta es una iglesia con autoridad profética. Y por eso entendemos tanto esto, ¿no? Y fíjate qué padre que nosotros podamos ver que realmente tenemos esa fuerza que nos ha dado Dios para entender lo que significa la declaración de la palabra y el decreto, ¿no? Y si tú puedes moverte en esto, pues tu corazón se va a avivar y no va a estar horriblemente apagado como está. Porque si tú lo crees, va a haber fuego en tu corazón para que tú puedas decretar la palabra, ¿o no? Amén. Así que nosotros nos vamos a quedar aquí en una administración. Allá ustedes hagan lo que tengan que hacer, pero nosotros yo deseo hoy activar a las personas para que entiendan lo que es la declaración del decreto, lo que es establecer los decretos del reino en sus vidas, y para poder seguir a Cristo, ¿no? Porque si no estaremos siguiendo al enemigo. Así que los bendigo, los quiero mucho, saludo por allá a todo el mundo, y pues esperemos vernos, si Dios quiere, el domingo con otra sorpresa que el Señor nos traerá.
para poder avivar nuestros corazones. Compartan esta prédica y los amo a Dios.